Y la primera charla nos la va a dar Juan Tiraboschi, del Hospital de Bellvitge, del Hospital de Llobregat en Barcelona. Juan se formó en Medicina y Enfermedades Infecciosas en Argentina y en Francia y luego obtuvo el título de doctor por la Universidad de Barcelona, investigando sobre todo en penetración y actividad antiviral de los fármacos antirretrovirales en el sistema nervioso central. Actualmente es consultor en VIH e infecciones del sistema nervioso central en el Hospital Universitario de Bellvitge y da la conferencia especial de Gilead respondiendo ante los desafíos actuales de las personas con VIH. Pues Juan, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. No sé si se escucha bien aquí. La verdad que es un placer estar aquí. Muchas gracias a los moderadores por la cálida introducción. Muchas gracias a Gilead por el soporte, a Sara Blanco y a Eva Chicola por la ayuda que también dieron para preparar la charla. Y a vosotros por estar aquí hasta ahora, ¿no? Es un poco difícil aguantar, todavía queda un poco. Nos propusimos hacer una charla que habla de los desafíos. Estos son mis conflictos de interés. Y entonces me puse a pensar en los desafíos y a tratar de enumerarlos rápido. Y la verdad que no llegaba a ningún puerto y seguramente me olvido y me dejo algunos. Y esto significa que todavía nos queda mucho trabajo por hacer y mucho por mejorar sobre todo. Y entonces intenté centrarme más en una situación individual más que en desafíos generales. Y pensé en dividir la charla en los desafíos individuales de un paciente que recién empieza los controles en la consulta de VIH y en aquellos que vienen en una situación estable, en un tratamiento, y también se nos plantean algunos desafíos. Y entonces cuando empezamos con el primero, pensamos cómo es el paciente naïf que vemos en nuestras consultas. Y aquí jugué un poco con el tema de la inteligencia artificial, ya que está tan de moda, y le pregunté a la inteligencia artificial cómo es el paciente. Y la inteligencia artificial me responde, si me compartes información más relevante, puedo transformarte en una imagen más representativa, para tratar de tener una foto y poder imaginarnos cómo es esto. Y entonces me ocurrió poner como prompts el informe epidemiológico, el último informe epidemiológico del Ministerio, decirle exactamente a la inteligencia artificial dónde ir a buscar las características de las personas, y le pedí que no solamente me genere una imagen, sino que resuma 5 características principales, que sean características basales, clínicas y psicosociales. Y entonces la inteligencia artificial me responde, bueno, este es el resultado del paciente naïf recién diagnosticado de VIH que acude a las consultas en España. Y esta es la figura, la imagen que me da la IA. Es un hombre de 34 años, HSH, procedente de Latinoamérica, con una infección probablemente adquirida en España, unos CD4 alrededor de 320 y unas 100.000 copias. Una nueva relación con el sistema sanitario. Esto significa que son personas que probablemente no hayan ido nunca ni siquiera al médico de cabecera, pero que aparecen por primera vez en la consulta del especialista. Y sobre todo con preguntas que requieren una respuesta. Y entonces la IA me pregunta, ¿quieres que te haga saber cuáles son estas 5 preguntas que están en relación con los desafíos que probablemente te encuentres en una persona que viene por primera vez? Y tiene la delicadeza la IA de decirme, bueno, la respuesta te la dejo a ti, que eres el experto, ¿no? Y entonces las preguntas son estas, y seguramente os sonarán familiares, ¿no? Seguramente es lo que todo paciente que acude por primera vez a las consultas nos pregunta. ¿Cuánto tiempo tardará en controlar el virus? ¿Puedo pasar el virus a otra persona? ¿Cuándo empezará el tratamiento? Muchos quieren empezarlo inmediatamente, cuando han superado probablemente las respuestas de las primeras 2 preguntas. ¿Cuánto me va a impactar esto en mi salud? ¿Y durante cuánto tiempo me va a funcionar el tratamiento? Y esto entonces me toca a mí responderlo. Y para empezar a responder la primera pregunta, esta de cuánto tardará en controlar el virus, voy a usar el gráfico de un estudio de un amigo compatriota que seguramente que está en la audiencia, que es Juan Ambrosioni, que presentó estos datos de un estudio en población infectada de manera aguda con VIH, y a los cuales se les inició, al 100% de ellos se les inició un tratamiento con VIC, FTC y TAF dentro de las primeras 24 horas de la primera consulta con el especialista. Fíjense que yo le puedo contestar a la primera pregunta a nuestro paciente imaginario, que probablemente esté indetectable entre la semana 8 y la semana 12, entre la semana 8 y la semana 24, independientemente de que vengan de cargas virales tan altas como más de 10 millones de copias. Si me pongo en la piel de un paciente que viene con una situación de inmunocompromiso, con una enfermedad oportunista, probablemente también tenga que recurrir a los resultados del laptop, ¿no? Un estudio recientemente publicado donde se ve que personas con una situación inmunológica con CD4 por debajo de 200 o con una enfermedad oportunista diagnosticada
aquellos que reciben una combinación de BIC, FTC y TAF alcanzan supresión virológica antes que aquellos que reciben una pauta basada en niveles de la proteasa, al menos durante los primeros 3 meses, y con una alta eficacia a la semana 48, independientemente de aquellos que se pierden en el seguimiento. Junto con esto puedo responder a la tercera pregunta, a la pregunta entonces esta de ¿puedo pasarle el virus a otra persona? Bueno, probablemente entonces puedo usar los datos del estudio inicial, donde podría decirle, bueno, probablemente entre la semana 8, la semana 12 o la semana 24 es probable que el riesgo de transmisión sea realmente muy bajo. Y más adelante, si esto se mantiene en una situación estable, podríamos alcanzar la situación del I igual a I. ¿Cuándo empiezo el tratamiento? Esta es una de las preguntas que casi todos nos escuchamos, ¿no? Y las personas, en cuanto se refuerzan, en cuanto a los datos que hemos hablado hasta ahora, empiezan a preguntar, bueno, pero ¿esto lo puedo empezar hoy ya directamente? Las guías aquí coinciden. Tenemos que tratar de empezar el tratamiento antirretroviral tan pronto como sea posible. Y si vamos a empezar un tratamiento antirretroviral en el escenario de no saber resultados de analíticas o de no tener test de resistencia de las analíticas basales de una persona, de serologías quería decir, seguramente que lo que tenemos que hacer es escoger una pauta que tenga un mínimo de riesgo de interacciones farmacológicas, una alta eficacia, incluso en escenarios difíciles como el que veíamos del estudio del laptop, y una capacidad para suprimir el posible escenario de la replicación por el virus de la hepatitis B. Cuando miramos qué es lo que pasa con la eficacia en el escenario del inicio rápido del tratamiento antirretroviral, fíjense que es un pool de análisis de diferentes estudios donde se veía cómo se comportaba la carga viral en las personas que empezaban rápido con BIC, FTC y TAF. Y fíjense que entre la semana 24 y la semana 48, más del 80% de las personas en intenciones de tratar presentaban supresión virológica a ese nivel. ¿Cómo va a impactar esto en mi salud? Bueno, aquí yo igual reformularía quizás un poco la respuesta preguntándole primero a las personas qué es lo que consideran importante de un tratamiento antirretroviral, qué es lo que priorizarían en un tratamiento antirretroviral. Y fíjense que estos son datos de una encuesta española donde se hizo la pregunta a 500 personas con VIH y a 100 especialistas en VIH y la coincidencia, el match, se alcanzó en 2 características, la eficacia y la baja toxicidad. Llama la atención el tercer renglón, donde la simplicidad y la conveniencia, es decir, aquello que tiene que ver con la posología, a los pacientes parece que no les parece tan importante como las otras características, cuanto sí parece que les parece importante a los médicos tratantes. La tolerabilidad a largo plazo es algo importante y nosotros podemos adelantarnos en aquel paciente que viene por primera vez a decirle cosas que le van a pasar con mucho tiempo en proyección. Y fíjense que estos son los estudios, son los resultados de los ensayos clínicos del desarrollo del Bictegravir. Y aquí lo que vemos es que después de 5 años de seguimiento, las tasas de discontinuaciones y las tasas de eventos adversos que llevaron a discontinuación son realmente muy bajas. En la vida real pasa más o menos lo mismo. Estos son datos del estudio BICSTAR, es un estudio multicéntrico e internacional, donde lo que se ve es que cuando los pacientes pasan de una terapia a Bictegravir, FTC y TAF, o inician Bictegravir, FTC y TAF, los eventos adversos reportados a lo largo del tiempo son cada vez menores y son realmente marginales en cuanto al número de eventos que llevan a la discontinuación. ¿Durante cuánto tiempo me va a funcionar el tratamiento? Aquí entra una variable diferente, ¿no? Que es la variable de la adherencia. Y esto está visto, y en encuestas europeas e internacionales también se ve que gran parte de los pacientes que tratamos no tienen una adherencia perfecta o son medianamente adherentes. Y esto evidentemente puede condicionar la supresión virológica, el fracaso virológico y como punto final pueden generar el riesgo de desarrollo de resistencias mutaciones asociadas a resistencia. Los resultados de los ensayos clínicos o los resultados de vida real de Biktarvy lo que muestran es que a lo largo de los 5 años de seguimiento, ya sea de los ensayos pivotales o de los resultados del BICSTAR, muestran que la supresión virológica es alta, es realmente muy alta. Lo que de alguna manera genera un reaseguro y nos puede permitir responder a la pregunta que nos hizo el paciente la primera vez que vino. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, probablemente se deba a que estamos usando una combinación muy robusta, pero probablemente más robusta que incluso que otras terapias triples. Fíjate que estos son resultados de un estudio de Andreata, en el cual se comparaba en personas que tenían una adherencia subóptima, 85% o menos,
se comparaba la pauta de Vic, FTC y TAF con otra pauta triple de dolutegravir más 2 análogos. Y fíjense que a lo largo del tiempo, en aquellos que son subóptimos en cuanto a la adherencia, la supresión virológica con Vic, FTC y TAF se mantiene con diferencias significativas a la semana 144. Nada, y un poco para resumir, lo de la robustez tiene que ver con los resultados de los ensayos pivotales y los últimos ensayos de fase 3 de Victegravir, en cual podemos hacer una lista de que en ninguno de estos ensayos se han detectado mutaciones asociadas a resistencias a Victegravir. Y entonces, un poco para hacer unos análisis finales de esta primera parte de la charla, voy a decir que comenzar con la respuesta adecuada es súper importante. El primer contacto con el especialista es único, no va a haber otro momento naïf en VIH para estas personas. Y es importante, sobre todo, dar en el blanco. Esto genera confianza, reduce ansiedad, preocupación, trazar un guión con respuestas y certezas es algo súper importante. A una persona a la que le estamos diciendo qué es lo que le va a ir pasando y cuándo con certeza va a alcanzar estos objetivos es algo que genera o reafirma una relación médico-paciente duradera. Y creo que es un momento único y no sé si es el mejor momento para poner a prueba otras estrategias. En el inicio, Biktarvy permite, con los datos que hemos visto anteriormente, permite comenzar un tratamiento sin necesidad de esperar, altas tasas de eficacia mantenidas a largo plazo, sin evidencia de mutaciones asociadas de resistencias, y es un tratamiento que es bien tolerado y que tiene un impacto significativo sobre la calidad de vida. Y si pasamos rápidamente a la segunda parte, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a hablar ahora de una persona que está estable, ¿no? Aquellos que vienen a la consulta todo el tiempo, que están suprimidos, que tienen buenos CD4, ¿por qué deberíamos plantearnos un cambio? Bueno, otra vez juego yo con la inteligencia artificial y le pregunto, ¿no? Le hago la misma pregunta y me da un top 3 de respuestas de por qué deberíamos hacerlo. Y fíjense que me dice, asegurar la supresión viral ante cualquier tipo de eventualidad, reducir el impacto del tratamiento antirretroviral sobre las comorbilidades y el envejecimiento, mantener y mejorar la calidad de vida de las personas. Objetivo 1, entonces, asegurar la supresión viral. Sabemos todos que situaciones particulares en la vida de las personas hacen que estos cambios puedan tener un impacto sobre la adherencia. Esto va a generar un mayor riesgo de un fracaso virológico, discontinuación del tratamiento antirretroviral, lo que a corto y a mediano plazo puede generar mayor morbilidad y no menor, mayor probabilidad de transmisión de la infección por el VIH. Estos son datos que comparan estrategias de triples y en el cual se hace como una especie de prueba de estrés, ¿no? ¿Hasta cuándo puede aguantar ante estas eventualidades un tratamiento? Y, por ejemplo, esto es un estudio francés aleatorizado donde se les randomizaba a los pacientes a recibir una pauta de 4 días seguidos a la semana o 7 días como si fuese el estándar of care. Y lo que se vio es que a la semana 48 la estrategia de 4 días a la semana de tratamiento antirretroviral era no inferior. Repito, eran estrategias triples. Hay que remarcar que de esta muestra, 10 pacientes fracasaron, tuvieron fracaso virológico, 4 de los cuales tuvieron mutaciones asociadas a resistencia, 3 de los cuales incluían una pauta que llevaba como componente la rilpivirina. Cuando nos volcamos a un escenario más de vida real, eso es una corte italiana que seleccionaba pacientes o clasificaba a los pacientes en base al porcentaje de adherencia que tenían. Y fíjense que cuando iniciaban una terapia que incluía Vic, FTC y TAF, lo que se veía es que la supresión virológica estaba realmente condicionada cuando las adherencias estaban por debajo del 60-70% de adherencia. Es decir, estrategias que tienen una robustez un poco sobre la eventual situación de adherencia irregular. Evidentemente que esto hace que tenga un impacto sobre la persistencia en el tratamiento. Las personas se quedan más tiempo, están más estables en un tratamiento antirretroviral, probablemente cuando mejor les va y tienen menos complicaciones en relación a ese tratamiento. Esos son datos de una corte americana, 29.000 participantes con VIH, y en los que se analizan los resultados de la persistencia en el tiempo de los 3 fármacos o las 3 combinaciones más comúnmente prescritas hoy en día. Y fíjense que con el tiempo, la que más persiste en general es Vic, FTC y TAF, y en aquellas personas, incluso en aquellas personas que tienen problemas de salud mental o consumo de drogas. El tsunami demográfico, esto parece súper catastrofista, pero en realidad creo que el hecho de que las personas vayan envejeciendo al final es una buena noticia, ¿no? Esto significa que las personas que se diagnosticaron en edad joven
sobreviven y se van haciendo mayores como nos vamos haciendo mayores todos. Sí es cierto que, y esto tiene que ver con el objetivo 2, reducir el impacto del TAR sobre las comorbilidades, es cierto que las personas con VIH, a medida que envejecen, tienen más probabilidad de presentar comorbilidades en comparación con la población general. Y estamos hablando de comorbilidad de tipo cardiovascular y de tipo de la esfera de la salud mental. Cuando miramos cómo se comporta la combinación de VIC, FTC y TAF en este tipo de población de más de 65 años, fíjense que aquí traigo a colación un estudio que es el estudio 4449, que es un estudio donde se reclutaban personas que pasaban de una pauta e iniciaban VIC, FTC y TAF. La mayoría de las personas venían de Gemboya en esta corte. Era una corte donde había una gran carga de comorbilidad. Fíjense que la comorbilidad cardiovascular estaba en torno al 64%, la gastrointestinal en torno al 63%, el sistema nervioso 44%, etc. Y sin embargo, los resultados en cuanto a los eventos adversos reportados y sobre todo los eventos adversos que llevaron a discontinuación realmente fueron muy bajos, inferiores al 1%. No hubo discontinuaciones por efectos adversos a nivel del perfil hepático, ni de disfunción tubulorenal, ni del metabolismo mineral óseo. Estos son datos también de una corte italiana, la corte Icona-Vic. Es una corte general donde agrupan personas que inician un tratamiento con VIC, FTC y TAF, y aquí lo que han hecho es separar a aquellos que tienen más de 65 años y menos de 65 años. Los de más de 75 años tenían una edad media de 70 años, o sea, eran personas realmente mayores. Cada vez vemos más de estos pacientes en la consulta. Tenemos que hacer algo diferente, tenemos que preocuparnos por alguna cosa en particular, seguramente. Tenemos que adelantarnos probablemente a que el tratamiento antirretroviral tenga un impacto sobre estas potenciales comorbilidades. Aquí lo que vemos es que a lo largo del tiempo estas personas tienen un fracaso virológico de 0 y una discontinuación por efectos secundarios relacionados con alguna toxicidad relacionada con el tratamiento también muy baja, 4,4%. Dentro de las comorbilidades cardiovasculares que mencionaba hace un momento yo, la más importante en cuanto a la presentación y a la prevalencia probablemente sea la hipertensión arterial. En esto también hay algunos resultados que están presentados el año pasado en el Congreso de Glasgow, que se han enviado a publicar, está aceptado y está impreso ahora en este momento este artículo. Estos son resultados de un pool de los datos de los estudios de registro de Bictegravir, donde se compara la probabilidad de desarrollar hipertensión o iniciar un tratamiento antihipertensivo a lo largo del tiempo de seguimiento, y se compara el tratamiento antirretroviral al cual estaban asignados estos pacientes en cada uno de los estudios. Y fíjense que lo que se concluye en el estudio es que el riesgo de desarrollar hipertensión o requerir un tratamiento antihipertensivo nuevo en personas que reciben un inhibidor de la integrasa más TAF es similar o incluso menor que el riesgo de aquellos que reciben una combinación de no análogos con una pauta que no incluya TAF. Salud mental, súper importante, súper frecuente. Es algo que realmente nos trae un poco de la cabeza, un poco para relacionarlo. Y no tenemos que dejarlo de lado. Y es cierto que usamos fármacos que durante los inhibidores de la integrasa que han tenido durante mucho tiempo un halo, ¿no?, rondando en relación a la esfera neuropsiquiátrica. ¿Son todos iguales los inhibidores de la integrasa en cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos? Bueno, estos son resultados de una corte, un proyecto que se llama SCOLTA, es un proyecto a largo plazo, de síntomas a largo plazo, donde se centran en los síntomas neuropsiquiátricos, y fíjense que Bictegravir es uno de los que menor reportado tiene efectos adversos de índole neuropsiquiátrica, en rojo, y los que tienen también una muy baja probabilidad de discontinuación de la terapia por este tipo de síntomas con la línea en gris. El riesgo de neoplasias también va aumentando, ha ido aumentando y aumentará seguramente. Los gráficos que marcan la proyección de a dónde va esto muestran que hacia el 2030 realmente las neoplasias no asociadas al SIDA van a ser mucho más comunes que hoy en día, y esto evidentemente aumentará la mortalidad, sobre todo en personas que viven con VIH. Seguramente os sonará la llamada de teléfono del oncológico, ¿no?, del oncólogo, que dice que hay un paciente que llevas tú en la consulta y que le han diagnosticado de un cáncer y que quieren saber qué hacen con el tratamiento antirretroviral. ¿Se lo modifican, no se lo tocan? ¿Le van a empezar quimioterapia? ¿Ya le han empezado quimioterapia? Estos son resultados de una cohorte que se llama Biconco, que se presentaron recientemente
en el europeo de París, y donde lo que se veía es que si uno se adelanta al momento del diagnóstico o en el momento del diagnóstico, lo que hace es, cambiando el tratamiento antirretroviral por BIC, FCD y TAF, lo que hace es reducir un 25% de la probabilidad de interacciones farmacológicas con la terapia oncológica que se le va a administrar al paciente, manteniendo un perfil de seguridad y eficacia que es absolutamente aceptable. Y por último, el objetivo 3, que es el más difícil probablemente y el más importante, que es el de mantener y mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es multifactorial. Aquí realmente no con cambiar o poner o sacar algún medicamento vamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es evidentemente un trabajo que es multifactorial y donde hay que tocar realmente muchos botones. Salud física y mental, apoyo psicológico, alimentación, apoyo familiar, socioeconómico, etcétera. Y aquí me quería centrar en qué es lo que opinan las personas de esto. Y estos son datos de una encuesta donde se les preguntaba a las personas qué es lo que ellos modificarían, qué es lo que harían ellos en relación a su cuidado de la infección por el VIH. Y me voy a detener solamente en el primero y en el último. Fíjese, el 65% de las personas a las que se les hacía esta pregunta deseaban mayor implicación a la hora de tomar decisiones sobre su tratamiento del VIH. Y el último, el 61%, percibían que había margen todavía de mejora. Esto tiene que ver con los desafíos que hablábamos al principio. Realmente, todavía, independientemente de que los pacientes estén estables y alcancemos la superación virológica y la CD4 esté muy bien, etcétera, todavía tenemos que tratar de mejorar en algunos aspectos. Y ya para terminar, un par de diapositivas más. Esta tiene que ver también con una encuesta europea en la cual se le preguntaba a las personas qué tenía que tener o qué cualidades tiene que tener un tratamiento antirretroviral para que perdure, para que pueda alcanzar la estabilidad en el tiempo. Y fíjense que lo que respondían era una encuesta multiopción, por eso estos porcentajes, porque algunos respondían más de una opción, evidentemente, y entonces lo que respondían en mayor medida eran lograr o alcanzar la carga viral indetectable, esto es lo que más valoran, un tratamiento bien tolerado a largo plazo, acontecimientos adversos limitados o manejables y fundamentalmente que sea tratamiento contrastado, ¿no?, por estudios y en diferentes escenarios. Y estos son, los de la derecha son resultados de otra encuesta donde lo que se hacía básicamente era preguntarles a las personas en relación a su tratamiento antirretroviral. Y lo que se vio es que los que recibían BIC, FCD y TAF en comparación con otras pautas, BIC, FCD y TAF era la que alcanzaba mayor grado de satisfacción. La última diapositiva tiene que ver con los PROs. Es difícil, ¿no? Con los PROs es algo que no sabemos. Yo me hago autorreflexión. No sabemos a veces si darle rigor, si darle realmente el valor que tienen, ¿no? Son preguntas que responden los pacientes. Probablemente también tengamos que trabajar en esto para saber recogerlos mejor y para saber interpretarlos mejor. Es seguramente incalculable el valor que tiene lo que nos dicen los pacientes, pero me da la sensación que todavía no sabemos interpretarlos de la manera más adecuada. Yo me voy a centrar en estos PROs que tienen que ver con la calidad de vida física y mental. Aquí se hace un análisis donde se incluyen PROs a personas que inician un tratamiento antirretroviral por primera vez. Evidentemente aquellos en la imagen de la no se ve bueno, en la imagen de la izquierda, en la barra en gris, lo que se ve es que evidentemente uno que no toma tratamiento antirretroviral y que tiene una infección activa y que empieza un tratamiento antirretroviral mejora la sensación física y mental. En cambio, aquellos que llevan 5 años con un tratamiento antirretroviral, fíjense que todavía hay margen de mejora. Hay algunos que no solamente que se mantienen ahí estables, sino que algunos mejoran en algún aspecto, como por ejemplo el aspecto mental. Y las figuras de la derecha tienen que ver un poco con el reporte, lo mismo, ¿no? Tratamientos naif, personas naif o personas experimentadas en tratamiento antirretroviral que llevan mucho tiempo en tratamiento. Y fíjense que las personas naif evidentemente reportan menos síntomas, las personas con un tratamiento estable se mantienen bien. Y cuando miramos el grado de satisfacción, esto sí que es un poco llamativo, independientemente de que empiecen ahora o que ya lleven tiempo con el tratamiento antirretroviral, reportan mayor grado de satisfacción con el tratamiento antirretroviral. Se me ocurrió poner esta imagen de la montaña rusa. La vida es un poco así, ¿no? Va para arriba, va para abajo, cambios de casa, cambios de ciudad, cambios de país, cambios de continente.
estas cosas tienen un impacto seguro sobre la adherencia de los tratamientos antirretrovirales. Las cosas cambian, la pareja, el trabajo, la estabilidad no se puede mantener en la gente normal de por vida. Y entonces elegir estrategias robustas permite reducir el impacto que pueden tener estos cambios, que son inevitables, sobre la supresión viral. Situaciones difíciles, modificaciones del estilo de vida pueden dificultar la adherencia perfecta, aunque no existe la adherencia perfecta probablemente. Las comorbilidades y el aging ganan protagonismo, nos vamos haciendo cada vez más especialistas en esto, pero sí que nos podemos anticipar hablando del tratamiento antirretroviral e impactar menos sobre algunas de estas comorbilidades. La tolerabilidad y la elevada persistencia en un tratamiento, la estabilidad en un tratamiento antirretroviral pueden ser determinantes en mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces, en el cambio, en esta situación de cambio, las altas tasas de eficacia de Biktarvy en situaciones de adherencia subóptima realmente pueden ser de provecho. Es el tratamiento antirretroviral mejor valorado según la encuesta que les presenté. Y esto se basa también en la evidencia de tener hoy en día más de 4,5 millones de personas al año tratándose con Biktarvy. Y hasta aquí llego y seguramente habrá preguntas y estaré encantado de contestarlas. Gracias. Muchas gracias, Juan. No sé si alguna pregunta en la sala. Bueno, voy a empezar yo haciendo una pregunta sencilla. Bueno, yo creo que has puesto una evidencia sobre todo me ha impresionado mucho lo de los 4,5 millones de pacientes año. O sea, que hay una evidencia muy sólida sobre el producto. Yo te quería preguntar, lo primero en pacientes naïf has hablado que hay que tratar lo más pronto posible. Los estudios que tenemos son más sobre todo del beneficio del tratamiento el mismo día que vienen a consulta, son sobre todo en África, en Estados Unidos, en nuestro país hay mucho menos. ¿Es tan importante también en España tratar tan pronto como lleguen? O sea, ¿qué quieres decir con tan pronto? ¿El día que vienen? Bueno, esto es un análisis que evidentemente no se puede sacar una conclusión general. Yo creo que sí que es importante empezar cuanto antes el tratamiento. Es un poco difícil poner un tiempo, ¿no? Un deadline, tengo que empezar el tratamiento exactamente durante la primera semana o no. Pero hay situaciones en las cuales nos encontramos con pacientes que realmente están preparados para empezar el tratamiento el primer día y creo que deberíamos ser capaces de responder a esa necesidad individual de aquel paciente que estamos viendo. Si va a tener esto impacto sobre la situación inmunológica, sobre la transmisión, bueno, probablemente ahí sí. Y esto también tenemos que individualizarlo, ¿no? Hay personas que aparecen por la consulta, que tienen pareja, que no sabemos si la situación en relación al VIH está clara. Creo que en ese aspecto sí que los días los días sí que pueden llegar a contar, porque ya vemos que empezamos el tratamiento antirretroviral y en cuestión de muy poco tiempo la carga viral cae y el riesgo se reduce. Gracias. Sí, Juan, tengo también excelente presentación. Tengo también un comentario. Has explicado muy bien la eficacia y seguridad de Bictegravir TAF-FTC en la población envejecida mayor de 60 años. Cada vez tenemos pacientes que con esta edad o gente más joven que tiene una enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? En fases 3, 4, ¿no? O que están en diálisis. ¿Algún comentario al respecto? ¿Podemos administrar Bictegravir TAF-FTC sin necesidad de cambiar las dosis de FTC y TAF en esta población? Probablemente no haya sido el objetivo de la presentación. Yo aquí lo que trataba de hacer era adelantarnos a la situación aquella donde un tratamiento antirretroviral puede tener alguna implicancia o algún impacto sobre la función renal. Lo que sí vemos y lo que sí puedo asegurar en base a estas informaciones es que el hecho de utilizar BIC, FTC y TAF no impacta ni afecta en las personas de más de 65 años el filtrado glomerular o tampoco se han reportado mayores casos de tubulopatía en esta población añosa. En cuanto a las restricciones, bueno, esto tiene que ver con lo que figura en la ficha técnica. Por debajo de 30 mililitros de filtrado glomerular probablemente tengamos que hacer algún ajuste. Bueno, sí, hay datos también que ha presentado John Aaron recientemente que en población con diálisis, igual el mismo estudio que hizo, de hecho continuó el estudio con el Bictegravir potenciado con cobicistat, que no precisaban ajustes de dosis en los pacientes con diálisis y aparentemente Bictegravir TAF-FTC tampoco, ¿no? En este sentido. ¿Más preguntas de la audiencia?